En la parábola del siervo sin entrañas hay dos personajes interesantísimos. El primero es el siervo sin entrañas, que le debe al rey 10.000 talentos. El segundo es el compañero sirviente, que le debe al siervo sin entrañas 100 denarios. La intención de Jesús en esta parábola es mostrar la infinita diferencia que existe entre la deuda que nos ha perdonado Dios por nuestros pecados hacia Él y la deuda que cualquier otro ser humano puede tener contra nosotros por sus pecados. ¿Te animas a profundizar más en ello? Acompáñame hasta el final del vídeo en lo que duran estos pocos minutos. Un talento en la época de Jesús era lo que podía cobrar un trabajador en alrededor de unos 6.000 días trabajados. Y si tenemos en cuenta las vacaciones estaríamos hablando de 20 años. 10.000 talentos, por tanto, corresponden a 60 millones de días. Unos 200.000 años trabajados. Es algo imposible de alcanzar. Nadie vive tanto tiempo. Mientras que un denario era el sueldo correspondiente a un día trabajado. Por lo que 100 denarios corresponden a 100 días trabajados. Los que sois matemáticos seguramente podéis hacer el cálculo mejor que yo. La parábola de Jesús establece una diferencia entre la ofensa que nosotros hemos hecho a Dios con nuestros pecados y la ofensa que cualquiera puede hacernos a nosotros con los suyos del 0,016%. Creo que además el hebreo permite adentrarnos mucho más en la esencia de las dos deudas. El número 100 de los denarios se escribe en hebreo con la letra Kof. Esta letra representa el amanecer y el atardecer del sol, es decir, el plazo de un día. Los 100 denarios, por tanto, representan lo que cualquiera puede hacernos a lo largo de los días de su vida. Su grafía cuadrada se forma de la unión de una letra Kaf, que representa la palma de una mano abierta, el acto de bendecir, y la letra Baf, el clavo, que al ser clavado hiere mientras penetra descendiendo a lo más profundo. Así el número 100 podríamos decir que representa un error momentáneo, un acto caído, que no deja de ser grave, pero que cualquiera podemos cometer en cualquier momento a lo largo de nuestra vida. Somos personas débiles y finitas, y lo que otros hacen con nosotros, nosotros lo hacemos con otros. Mientras que el número 10.000 en hebreo se escribiría con la letra Yod, que vale 10, acompañado de la letra Aleph, que vale 1000. Yod es una mano, algo que empuja, algo que da o que trae, o que coge algo. Representa la voluntad, el poder, el esfuerzo. Aleph es la cabeza de un buey, que representa a Dios mismo, su fuerza, su liderazgo, su unidad y el hecho de que Él es el único. Ahora me gustaría que vieras esta imagen. Adán y Eva, es decir, tú y yo, alargamos nuestro brazo, Yod, hacia el árbol de la ciencia del bien y del mal para conseguir ser dioses, Aleph. Como diría San Máximo el Confesor, quisimos ser dioses, sin Dios, antes que Dios, y no según Dios. Nuestra deuda con Dios no se trata de simplemente un acto caído, un fallo cualquiera. El pecado original que todos llevamos dentro, que es el motor de cualquier otro pecado que podamos cometer, es el deseo profundo de arrebatarle la divinidad a Dios, de ser dioses por nosotros mismos, de querer ser como Él, pero sin Él, mucho antes que Él y no imitándole a Él. Si a ti y a mí se nos diera la oportunidad de ser dioses, ¿qué clase de Dios crees que serías? ¿Acaso crees que le imitarías? No, serías el Dios más tirano y despiadado que ha visto jamás el universo. Pero resulta que esa deuda que tú y yo tenemos ha sido perdonada por Dios Padre a través de la muerte de su Hijo Jesús en la cruz. Él, siendo Dios, no retuvo ávidamente su dignidad, sino que se vació de sí mismo y se hizo como nosotros. Y no conforme con ello podríamos decir que incluso se vació de su dignidad de hombre y se hizo peor que nosotros, convirtiéndose en esclavo nuestro. Desde esta posición de indignidad total y absoluta, Jesús extendió sus brazos en la cruz, mostrándonos en qué consiste ser Dios, de qué está hecho Dios, de un amor eterno e inabarcable, que ama al enemigo que quiere arrebatarles su propia existencia. Y no solo eso, sino que además le entrega su espíritu, para que precisamente el enemigo llegue a ser eso que anhela, ser divinizado. El hombre quiso agarrar, alcanzar, Yod, a Dios, Aleph. Y Dios pagó esa deuda dándonos, Yod, a Dios mismo, Aleph. Quisiste robar a Dios y Dios te dio lo que más amaba, a su propio Hijo. Quisiste robarle a Dios el ser Dios y Dios en la cruz te regaló
su propia naturaleza. Entonces, ¿cuál es el valor de la absurda deuda que cualquiera puede tener contigo por medio de sus pecados? Si Dios no solo te perdonó, sino que te dio aquello que realmente anhelabas, ¿qué vas a hacer tú con quien te ha ofendido por una chuminada? Ahora bien, después de haber visto todo esto, ¿por qué el siervo sin entrañas, sabiendo que le habían perdonado una deuda tan grande que no podría pagar en toda su vida, no fue capaz de perdonar a su compañero? La clave está en lo que podríamos llamar su oración personal con el Rey, con Dios. Ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. El siervo despiadado no quería que el Rey Dios tuviera misericordia de él. No pidió misericordia, solo quería más tiempo para reunir todo lo que necesitaba para pagar su deuda. Vivía en un falso mundo, como tú cuando crees que puedes pagarle a Dios la deuda que tienes por tus pecados o por su misericordia. El siervo creyó que a pesar de la inmensidad de la deuda que tenía, podía pagarla por sí mismo. Despreció la misericordia del rey y por eso fue incapaz de perdonar a su compañero, porque le importaba muy poco la misericordia que él había recibido. Él solo quería tiempo. ¿Y tú? ¿Te niegas a perdonar a tus deudores? Tal vez resulte que te importa muy poco la deuda que se te canceló a ti por medio de la muerte de Jesús en la cruz. Tal vez en lugar de vivir en la gratuidad de una vida redimida, vives en la urgencia de una vida que debe rendir cuentas y pagar sus deudas. Al final de tus días no se te va a juzgar tanto por tus pecados como por lo que hiciste a lo largo de tu vida con la redención y la misericordia que Dios Padre mostró por ti a través de Jesús. ¿La aprovechaste? ¿Disfrutaste de ella? ¿O la despreciaste negándote a vivir y ser consecuente con ella, dando a los demás lo que a su vez tú recibiste gratuita e inmerecidamente? El primer juicio fue la muerte de Jesús en la cruz. Allí se examinó toda tu vida y se te declaró inocente, no porque lo fueras, sino porque otro, Jesús, cargó con el peso de tus pecados y aceptó la condena que te correspondía a ti, la muerte. En la cruz Jesús no dijo que tus pecados no tenían importancia. En la cruz Jesús asumió la importancia y la gravedad de tus pecados y fue castigado por ellos, muriendo la muerte que merecías tú. El segundo juicio, el que recibiremos todos cuando muramos, ya no será por la maldad de nuestros pecados por sí mismos, sino por lo que decidimos hacer con el perdón, la redención y la misericordia que Dios nos regaló al sacrificar a su Hijo en la cruz por nosotros. El segundo juicio, el que todos vamos a recibir cuando muramos, ya no será por la maldad de nuestros pecados en sí mismos, sino por lo que cada uno de nosotros decidimos hacer con el perdón, la redención y la misericordia que Dios nos regaló a cada uno de nosotros por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Naturalmente esto se manifiesta en hechos concretos, en lo que la Iglesia llama obras de justicia, obras de misericordia o también obras de vida eterna. En definitiva, formas de actuar y de pensar que brotan de la experiencia de haber sido amado, de haber sido redimido, no del ávido deseo del hombre viejo de querer seguir siendo Dios, permanecer siendo el centro de atención, incluso desde la sombra. Abusaste de la misericordia de Dios en tu vida para pelearte con tu familia, con tus conocidos, con la gente que te rodea, y viviste exigiéndoles que paguen por sus ofensas y sus deudas contra ti, que te pidan perdón por lo que te hicieron, que te devuelvan lo que te quitaron, ya sean cosas materiales, dinero, trabajo, salud, o afectivas relacionadas con la sexualidad, o morales, atentando contra tu dignidad o contra tu fama. O por el contrario, eres consciente del amor de Dios en tu vida y tomaste la decisión de vivir por Él, en Él, con Él, para Él, imitándole en su forma de perdonar a los demás, como Él te perdonó a ti. ¿Por qué crees que el siervo sin entrañas estaba sometido al poder de un verdugo, es decir, de Satanás, en su vida, que le quitaba su libertad, que le impedía ser él? ¿No fue acaso por su negativa a disfrutar del perdón recibido y de perdonar a los demás? ¿Por qué tienes tú a veces la sensación de que tu vida o parte de ella sigue sometida al poder de Satanás? ¿No será por tu negativa a disfrutar del perdón de Dios y perdonar a los demás? Porque Jesús termina diciendo a mi juicio las palabras más duras de todo el Nuevo Testamento. Esto mismo hará el Padre Celestial con vosotros, si no perdona cada uno de vosotros a su hermano desde el corazón. Jesús no trata de amenazarnos, sino de avisarnos. Su misericordia y su perdón son gratis para nosotros, pero no fueron gratis para Él. Tuvo que entregar toda su sangre por ti y por mí. Por lo tanto, solo te queda una forma apropiada de vida. Empezar a disfrutar de ser perdonado por Dios cada día de tu vida y con el poder de la gracia de Dios, elegir vivir perdonando a todos cada día de tu vida.